En esta oportunidad nos corresponde ver la segunda sesión de planeamiento o planeación de recursos humanos, los instrumentos de gestión para la administración del talento humano. El que les habla es su expositor Jorge Eduardo Macías Bueno. En la siguiente diapositiva podemos ver que existe una pregunta: ¿cuál o cuáles considera usted que son los desafíos que debe enfrentar la organización o las organizaciones dentro de la gestión del capital humano? ¿Cuáles serían las respuestas? Tendríamos muchas, ¿verdad? Pero existen varios desafíos para enfrentar. La planeación de recursos humanos nos permitirá saber que es un proceso que identifica necesidades actuales y futuras de recursos humanos para la organización, alcance de sus objetivos. Esta planeación debe servir como un enlace entre la gestión de los recursos humanos y el plan estratégico general que tiene la organización. Por lo tanto, si hacemos o realizamos un mapa de procesos basado en la cadena de valor que nos enseña Michael Porter, este gran científico y estudioso de la administración, específicamente en lo que es recursos humanos, nos hablará de las actividades de apoyo, de las actividades primarias, de las actividades de gestión en sí, empezando como si fuera todo un proceso donde ingresa logística de entrada, se hace el proceso en sí, las operaciones, se tendrá un proceso, después del proceso se tendrá una logística de salida, y donde están unidos con el marketing, las ventas y los servicios. Si vemos un organigrama, podríamos ver claramente que la administración de recursos humanos tiene procesos para integrar personas, como son el reclutamiento y la selección, procesos para organizar a todas las personas dentro del diseño en sí de los puestos y la evaluación del desempeño, los procesos para recompensar a las personas, como son las remuneraciones, las prestaciones y los incentivos, y el proceso para desarrollar en sí a la persona, como es la formación, el desarrollo, la administración del conocimiento, la capacitación. Los procesos para detener o retener a las personas, proceso de retención de nuestros trabajadores ya preparados y capacitados, está la higiene y la seguridad, la calidad de vida del trabajador. Hablamos de higiene y seguridad porque la persona se tiene que sentir cómoda donde trabaja, un lugar aseado, con un saneamiento específico y real, donde se sienta bienestar para trabajar. Asimismo, está relacionado con los empleados y los sindicatos este proceso de retención. Si hay un buen manejo con las personas, un buen trato, un buen clima laboral, el trabajador va a poder ser retenido con mucha facilidad y no se nos va a ir a otro lugar. No va a renunciar, va a mantenerse activo trabajando con nosotros. El proceso para auditar a las personas como último proceso dentro de la administración de los recursos humanos es aquel proceso que sirve para controlar a través de banco de datos, de sistemas de información administrativos, y hacer el famoso control interno que hace toda empresa. Luego tenemos el modelo de diagnóstico, en el cual podemos ver que hay influencias ambientales como leyes, reglamentos, sindicatos, etc. Influencias organizacionales como la misión de la organización, que sea bien clara lo que hace la organización en este momento. La visión, que es una fotografía a futuro de qué se quiere de la empresa y cómo se quiere a la empresa, verla a futuro, esa es la visión, cómo queremos que sea. Y está obviamente las estrategias para conseguir esa visión, la cultura organizacional en sí, la naturaleza de los intereses, el estilo de admisión, etc. Y los procesos, como dijimos hace un momento, para integrar personas, para organizarlas, para compensarlas, para desarrollarlas, y luego vendrá ya un proceso a futuro, que es cómo retirar a las personas, porque llega un momento en que ya la persona cumple su ciclo y se va a tener que retirar después de algunos años de labor.
Si vemos la parte de la visión e imperativos estratégicos de la empresa, dijimos que la visión es una fotografía futuro de cómo queremos ver la empresa, pero también tenemos que el modelo de gestión y cultura organizacional que requerimos tiene que ser muy bien estudiada. Debemos tener estrategias de recursos y modelos de gestión, para lo cual ya hemos hablado de la planificación, de la adquisición de recursos, capacitación de recursos humanos, evaluación de recursos, desarrollo de recursos y compensación de los recursos dentro de un flujo de recursos humanos. Invertir en práctica de recursos humanos, la inversión que se hace o la adquisición o buy en inglés, el desarrollo o build, el promover bust, el alquilar borrow, el despedir bounce y el retener wind. Todas estas etapas de adquirir, desarrollar, promover, alquilar, despedir y retener son prácticas que se realizan dentro de lo que es recursos humanos. Asimismo, el proceso de planeación de recursos humanos en base a competencias nos permitirá hacer un análisis del desfase, para lo cual nosotros elaboraremos un plan estratégico, luego un plan alternativo y luego un plan funcional. De este plan funcional tendremos que hacer la evaluación y la implantación de estos planes. ¿Para qué? Para que se logren los objetivos, cumplir los plazos responsablemente del personal que trabaja en recursos humanos. Si hacemos un estudio de la situación actual, podremos ver claramente que existe el famoso análisis FODA, donde en el análisis interno analizaremos, valga la redundancia, las debilidades y las fortalezas que tiene la empresa, fortalezas y debilidades internamente, y en el análisis externo tendremos las amenazas y las oportunidades. Esto se puede plasmar o se puede identificar en el manual de funciones, en el perfil de las exigencias, las cargas de trabajo, la composición de la planilla, la evaluación del personal, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficios se obtendrá de la administración estratégica? Pues bien, si nosotros planificamos bien, hacemos una administración estratégica correcta, primeramente evitaremos quiebras de la empresa, así sean las más exitosas. Segundo, mejoraremos la comprensión de factores ambientales. Comprenderemos claramente qué factores ambientales están influyendo y mejorando la organización. Como tercer beneficio tenemos que incrementa la productividad de personal. Como cuarto beneficio, que disminuye la resistencia al cambio. Como quinto elemento, aumenta la capacidad de prevención de problemas. Evitamos eso, evitar problemas. Y como sexto beneficio, ordena y disciplina a toda la organización. Si vemos la metodología del planeamiento, tenemos que primeramente hacemos una evaluación, un análisis interno, oportunidades y amenazas, las perspectivas, la situación actual. Y como hemos dicho, dentro del análisis interno estarán las fortalezas y las debilidades, y en el aspecto externo las oportunidades y las amenazas. El plan estratégico tiene diferentes ejes, el cual van a dirigir ese plan estratégico, y el plan estratégico tenemos que preguntarnos básicamente dónde estamos. Con ese a dónde estamos podemos verificarlo a través de nuestro análisis FODA. ¿A dónde vamos? Segunda pregunta, que es la visión, ¿no? ¿A dónde queremos ir? ¿De dónde venimos? ¿Qué es la misión? ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? ¿Y quiénes somos? Si lo invertimos, podríamos decir quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y a dónde estamos, dentro de estos ejes objetivos e indicaciones. Básicamente tenemos que analizar de arriba a abajo dónde estamos, a dónde vamos, de dónde venimos y quiénes somos. Los fundamentos estratégicos del capital humano entonces se basan en una misión
en una visión y en objetivos estratégicos. Por último, ya para terminar, podemos decir cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestra situación deseada futura a través de la visión, la misión en la situación actual, y tenemos los diferentes aspectos como son los clientes, la tecnología, los competidores, los proveedores, los valores, etc. Si nosotros analizamos aspectos que están alrededor, también las políticas económicas, los objetivos de largo plazo, las estrategias, etcétera, que vamos a ir analizando poco a poco. Si vemos y hacemos una visión general del proceso de planeamiento, tendremos que existe un planeamiento estratégico en una organización, el cual hace un análisis del entorno de recursos humanos, en lo cual se ve el marco laboral, la tecnología, la legislación, el empowerment o empoderamiento y la economía, y dentro de lo que es la planeación de recursos humanos, el pronóstico de la demanda, el abastecimiento interno, el abastecimiento externo y los análisis de puestos o el análisis de los diferentes puestos de trabajo. Dentro de las actividades de recursos humanos hemos dicho desde un principio que existe primeramente el reclutamiento, luego la selección, de ahí pasamos a la capacitación y desarrollo, luego la evaluación de desempeño, las compensaciones, como dijimos, sueldos, salarios e incentivos, y prestaciones también, y por último, lo importante, las relaciones laborales, el clima laboral y la relación que se mantiene entre los trabajadores. Y por último, veremos que la evaluación del personal va a darnos resultados, nos va a permitir ver la productividad, la calidad, la innovación, la satisfacción, el evitar el ausentismo, el evitar la rotación de personal y que se mantengan en buen clima laboral y con buena salud nuestros trabajadores. Por último, podemos decir que si hacemos un análisis de trabajo, examinaremos los puestos de trabajo, un análisis de fuerza del trabajo, la auditoría de recursos humanos, la evaluación de los entornos, ¿no? El número de empleados que necesita la organización, la formulación de planeamiento, integración, la gerencia y la evaluación. Todo dentro de lo que es los sombreros de planeamiento de recursos humanos, donde cada uno de ellos simboliza algo o a alguien, ¿no? Este sombrero que se pone el analista de trabajo va a examinar los puestos de trabajo, por ejemplo. El analista de la fuerza de trabajo examina el tipo de personas que trabajan. El auditor analiza las prácticas de recursos humanos, evalúa sus fortalezas y debilidades. En este caso hace el análisis FODA. En lo que es el evaluador de entornos, identificará las tendencias futuras que impactan la función de recursos humanos del negocio. Estima el número de empleados, ¿no? La formulación de planeamiento nos permitirá decir y comparar actuales y futuros empleados que necesitamos y que tenemos actualmente para evaluar sus estrategias. El integrador implementa las estrategias funcionales de los recursos humanos y el gerente lidera pues el departamento de recursos humanos como una unidad o una función. Y en la evaluación, que normalmente se hace el control interno o los auditores, monitoreará los resultados funcionales de los recursos humanos. Y por último, esta cadena termina, o este círculo termina con la ayuda para armonizar los planes de recursos humanos del negocio. Muy bien, el día de hoy hemos terminado con esta segunda sesión importante del planeamiento de los recursos humanos. Gracias por su atención.